La derecha española plantea que la subida de impuestos a las grandes fortunas hará huir la inversión y se resentirá la creación de empleo. ¿Cómo combatir este planteamiento? Pues con los estudios que se han mostrado. Eh, Esto no es cierto, no pasa. A ver, si les impusieras un 35% de aumento de impuestos, sí, muchos se llevarían su dinero. La gran mayoría no, porque mira, las grandes fortunas están o en la tierra, el dinero viejo de España está en los grandes latifundios, sobre todo en el sur del país, y en grandes empresas que no se van a ir, no se va a ir Endesa, no se va a ir perdón, no se va a ir Telecinco, no se va a ir Banco Santander. Estamos hablando de un aumento de impuestos de un punto porcentual. No es como para que nadie huya. Por supuesto se van a molestar. La mayoría de los ricos probablemente, ni siquiera sé si la mayoría, algunos ricos, algunos verdaderamente ricos, se van a molestar porque en vez de pagar lo que pagaban hasta ahora, que es muy poquito, van a aumentar un 1%, pero no es de ninguna manera el desastre que está planteando Vox. Pero Vox tiene que plantear que todo está muy mal. Los partidos que solamente existen para obtener el poder y a quienes no les interesa el bienestar de la población, en palabras de un famoso pepero de la época de Aznar, me parece que fue, no importa que España caiga, ya la levantaremos nosotros. Son incapaces de aceptar o aprobar ningún acto de gobierno de un partido distinto al de ellos. No lo pueden hacer porque es casi rendirse, o sea, lo ven como una rendición, no lo ven como un acto de responsabilidad política, sino lo ven como una especie de claudicación ideológica de primer orden. Eso es lo que es la polarización. Cuando ya lo único que te interesa es alcanzar el poder sobre el cadáver de quien sea, sobre la ruina de quien sea, sobre la desgracia de quien sea, y cuando se hacen cosas buenas por el país, uno lo dijo una vez aquí, en Gijón, Asturias, donde estoy yo, y lo dijo el pepero y nos quedamos todos como, lo ha confesado, lo ha dicho. Si es bueno para Gijón, es malo para el PP. Lo dijo así, ante una acción de gobierno del PSOE que tradicionalmente, salvo un pequeño espacio, gracias al apoyo de Podemos a la derecha asturiana, no me pregunten cómo, ya lo he contado además, el Partido Socialista es el que ha gobernado Gijón. Y ahora estamos precisamente en el proceso de que en mayo del año próximo hay elecciones y el Partido Socialista quiere volver a ganar, estamos eligiendo candidato, etcétera, etcétera. Y este lo dijo, si es bueno para Gijón es malo para el PP. Y es esto, pero el descaro que se necesita para llegar a decirlo.